Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos. Para la receta de esta semana os traemos una rica bica elaborada con harina de castaña. Quédate a ver la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 9 claras de huevo, 400 gramos de azúcar, 210 gramos de harina de castaña, 150 gramos de harina de trigo, 350 gramos de nata para montar, azúcar para espolvorear y canela. El primer paso será montar la nata. Antes de montarla, os aconsejamos meter las varillas en el congelador y la nata en la nevera. Una vez montada, la reservamos en la nevera mientras seguimos con la receta. Para la elaboración de la bica vamos a necesitar 9 claras de huevo y como no vamos a utilizar las yemas para ninguna otra receta que tengamos pendiente, lo que hemos hecho ha sido ir al supermercado y comprar unos botecitos que ya contienen las yemas del huevo. Y las vamos a montar hasta llegar a punto de nieve. Añadimos el azúcar y seguimos batiendo. Ahora vamos a añadir la harina de castaña, que nos ha resultado un poco difícil encontrarla, ya que en un supermercado convencional no la había. Podéis probar a encontrarlo en alguna tienda que tenga productos gallegos o alguna tienda que tenga productos ecológicos. Y a continuación añadimos también la harina de trigo. A la hora de mezclar las harinas, las mezclamos despacio y con movimientos envolventes. No os olvidéis de precalentar el horno a 180 grados. Una vez tengamos bien mezcladas las harinas, añadiremos la nata montada que teníamos reservada en la nevera. La mezclamos de la misma manera que las harinas, muy despacio. Vamos a forrar nuestro molde con papel de hornear. Echamos todo en el molde y nosotras le añadimos por encima un poco de azúcar y canela antes de hornear. Esto es totalmente opcional. La llevamos al horno unos 35-40 minutos, todo dependerá de cómo sea vuestro horno. A la media hora la pincharemos y si sale limpio significa que ya estaría lista. Y si no, es que le falta un poquito más de horno. Si te ha gustado, dale deditos para arriba y suscríbete a nuestro canal para enterarte de todas nuestras recetas.